Hacia el final de la primera temporada del Problema de los Tres Cuerpos de Netflix, se inicia el llamado Proyecto Vallado. Esto, en realidad, ocurre al principio del segundo libro, pero por alguna razón han decidido trasladar esta información a la primera temporada de la serie. Si estás viendo este vídeo, yo supongo que o bien has visto ya la primera temporada de la serie y tienes interés por saber qué es lo que va a pasar luego, o por el contrario, ya te has leído los libros y has venido aquí pues a hacer un repaso de los proyectos que llevaron a cabo los Vallados en el libro. Así que con esto estáis todos avisados de que en este vídeo voy a hacer spoilers del segundo libro del Problema de los Tres Cuerpos. Básicamente voy a desvelar los planes de los 4 Vallados. Eso sí, serán los planes que ocurren en el libro. Y es muy probable que en la serie estos planes sean diferentes. Más que nada porque los personajes del libro son totalmente diferentes a los que nos han enseñado en la serie de Netflix. De hecho, en el libro son 4 y no 3. E incluso las nacionalidades y los campos en los que los Vallados son expertos los han cambiado. Así que seguramente la mayoría de cosas que voy a mencionar aquí van a ser diferentes a las que ocurran en la segunda temporada de la serie. Yo creo que el único plan que van a mantener será el de Luo Ji, que en este caso sería Saúl. Más que nada porque si cambian el plan de Luo Ji, van a cambiar la historia entera de la saga. Así que bueno, después de esta advertencia de spoilers, comenzamos con el vídeo. En esta historia se plantea la existencia de unos seres llamados trisolarianos, que son conocidos como Santi en la serie de Netflix. El planeta de estos seres se encuentra en un sistema estelar triple, lo cual hace que su órbita sea inestable, dificultando la supervivencia y el progreso de las civilizaciones. Al descubrir que la Tierra es un planeta habitable, con un clima moderado y una duración del día constante, la civilización alienígena decide de inmediato invadir el planeta. Sin embargo, aunque Trisolaris es tecnológicamente superior en ese momento, los 400 años que tardarían en llegar a la Tierra y la capacidad de progreso excepcional de la humanidad significaría que, para el momento en el que alcanzasen el sistema solar, los trisolarianos serían aniquilados por una humanidad hiperavanzada que llevaría 400 años esperando su ataque. Por lo tanto, los trisolarianos inician un proyecto llamado el Proyecto Sofón. Un sofón es un ordenador con carácter multidimensional, que contiene una inteligencia artificial, y que es capaz de plegarse para ser tan diminuto como una partícula subatómica o desplegarse para alcanzar dimensiones colosales. Para entender el proceso de creación de un sofón, es necesario saber un poco de qué va la teoría de cuerdas. Según esta teoría, vivimos en una realidad con muchas más dimensiones de las que podemos percibir con nuestros ojos. Y aunque no está demostrada, el libro la utiliza para plantear la creación del sofón. Este proceso implica desplegar un protón en otras dimensiones, convirtiéndolo en una lámina inmensa que ahora sí permitiría el grabado de circuitos para crear un superordenador cuántico. Una vez hecho esto, la lámina se pliega de nuevo hasta alcanzar el tamaño de un protón, y debido a su naturaleza como partícula subatómica, puede ser acelerado a la velocidad de la luz y llegar al sistema solar con 400 años de antelación a la flota trisolariana, llevando a cabo su propósito: sabotear el desarrollo tecnológico de la Tierra. Al llegar a la Tierra, el sofón interfiere con todos los aceleradores de partículas, forzándolos a dar resultados falsos e inexactos cada vez que los humanos realizan un experimento de colisión. Cuando las bases de la OTT son asaltadas por las fuerzas gubernamentales, los líderes globales y militares se dan cuenta de la presencia del sofón, y es entonces cuando el superordenador decide revelarse para que todos puedan verlo. Además, proyecta las palabras «sois insectos» para hacerles saber que la humanidad ha perdido toda esperanza. En el libro, estas palabras solo aparecen en sus retinas, mientras que en la serie son proyectadas en las pantallas de todo el mundo. Sin embargo, el sofón también tiene limitaciones, y la principal es que, aunque pueden ver todo lo que está sucediendo en la Tierra, no pueden leer los pensamientos humanos. En cuanto los humanos descubren esto, el Consejo de Defensa Planetaria inicia el Proyecto Vallado. La idea detrás del Proyecto Vallado era escoger a varios humanos que pudieran desarrollar planes secretos en solitario, para evitar que el sofón pudiera descubrir sus intenciones. Estos planes serían la mayor esperanza de la humanidad, y por lo tanto, a los Vallados se les concedería acceso a fondos ilimitados, y la capacidad de actuar sin que nadie les cuestionase, por muy absurdas que fuesen sus solicitudes. Esto era así porque se esperaba que los Vallados intentasen desarrollar su plan al mismo tiempo que fingían estar desarrollando otros planes, con el objetivo de que, por mucho que el sofón los estuviera observando, a los trisolarianos les resultase muy complicado descifrar estos planes secretos. Estos alienígenas, si bien eran inteligentes, carecían de la capacidad para mentir que nosotros tenemos, debido a la forma en que habían evolucionado para comunicarse. Y es por esta razón que les resultaba casi imposible comprender lo que era un engaño y descifrar los planes de los Vallados. Desconozco el significado de la palabra utilizada para referirse a este proyecto en la versión original, pero en inglés fue traducido como el proyecto Wallfacer, que hace referencia a que estas personas aprovecharían que el cerebro humano es ilegible desde el exterior para desarrollar planes en secreto.
Es como si hubiera una pared entre lo que los trisolarianos pueden saber y lo que los humanos pensamos dentro de nuestras cabezas. En español lo tradujeron como vallado, supongo que porque deriva de valla. Aunque en la serie parece que han escogido solo a 3 personas para ser vallados, en el libro se eligió a 4 hombres. Frederick Tyler, un exsecretario de Defensa de Estados Unidos. Bill Hines, un neurocientífico británico. Manuel Rey Díaz, expresidente de Venezuela. Y por último, Al Luoyi, un astrónomo y sociólogo. Ser un vallado es una de las tareas más difíciles que alguien podría recibir, tanto que podría considerarse hasta una maldición. Imagínate tener que llevar a cabo, en absoluto secreto, un plan para derrotar a los alienígenas y salvar a la humanidad, siendo incapaz de escribir nada que pueda revelar tu plan, ni de hablar con alguien de confianza sobre los detalles y dificultades que te podrías encontrar, ni siquiera sobre tus posibilidades de éxito. Se trata de un trabajo tremendamente difícil y muy solitario. También es importante mencionar que los vallados utilizarían la tecnología de criopreservación para despertar 400 años después, cuando la flota trisolariana estuviera a punto de llegar. Mientras los vallados iniciaban sus planes, la OTT desarrolló un contraplan, el Proyecto Desvallador. Al igual que los vallados, los desvalladores estaban autorizados a utilizar todos los recursos de la Organización Terrícola Trisolariana, y su misión consistía en analizar las acciones públicas y secretas de los vallados con ayuda de los sofones, con el objetivo de averiguar sus verdaderas estrategias. Las identidades exactas de los desvalladores permanecían desconocidas al principio del libro, pero se revelaban a medida que avanzaba la historia. A lo largo del Bosque Oscuro, cada vallado desarrolla un plan único, y en este vídeo iré explicando los planes de los 4 vallados y sus resultados con spoilers. Comenzaremos con Frederick Tyler, que se supone que era el exsecretario de Defensa de Estados Unidos. Públicamente, expresó que su plan consistiría en crear un enjambre de naves kamikaze para enfrentarse a la flota trisolariana. Estas naves estarían cargadas con superbombas de hidrógeno. Sin embargo, en realidad, Tyler tenía un plan secreto para engañar a los desvalladores, y es que pretendía fingir que, a lo largo de los años, perdía la fe en la humanidad. A través de varios acontecimientos manipulados, pretendía convencer a la OTT de que merecía formar parte de ella. Entonces les convencería de que, ya que tenía poder de control remoto sobre las naves kamikaze, podían utilizarlas para traicionar a la Tierra cuando la flota trisolariana se estuviera acercando. Con ese movimiento les haría creer que tenían el control, y probablemente la OTT utilizaría las naves para lanzar un ataque sorpresa contra la flota terrícola el día de la batalla, conocida como la Batalla del Día del Juicio Final. Lo que él creía más probable era que los pilotos de la OTT atacarían primero a la flota de la Tierra y luego utilizarían las naves para transportar un iceberg formado por enormes cantidades de agua a la flota trisolariana. Esto sería como una especie de regalo, ya que después de 400 años de viaje, los trisolarianos necesitarían rehidratar a las masas y gran parte del agua se les habría agotado. Para ofrecer este regalo, la flota debería acercarse mucho a las naves trisolarianas. Y en ese momento, Tyler aprovecharía para hacerse con el control de las naves y hacer estallar las bombas de hidrógeno. Es decir, Tyler pretendía ser un agente doble para llevar a cabo su plan maestro. Sin embargo, su desvallador descifró su plan al completo, y tras exponérselo al propio Tyler, lo hizo público. Entonces, el Consejo de Defensa Planetaria convocó una sesión para tratar la situación, y decidieron que los vallados no podían incluir elementos que pongan en riesgo vidas humanas. Tyler le contó a Luoyi que, tras analizar su plan, el Consejo decidió que, si su plan existiese en realidad, ejecutarlo sería un crimen contra la humanidad. Sin embargo, la conclusión de la resolución fue la siguiente. Siguiendo los principios fundamentales del proyecto vallado, las pruebas a disposición del mundo exterior bien podrían ser una estrategia de engaño por parte del vallado, y por tanto no se puede emplear para demostrar que el vallado haya desarrollado y ejecutado este plan. Es decir, que, debido a la propia naturaleza del proyecto vallado, realmente no se le podría acusar de nada, ya que asumieron que Tyler podría estar fingiendo que ese era su plan cuando en realidad tenía otro. En la conversación con Luoyi, Tyler le transmite una gran frustración, algo que Luoyi comprende totalmente. Durante la vista declaré que el análisis del desvallador era correcto, le dice, que efectivamente mi estrategia era la miríada de mosquitos. Solicité ser juzgado siguiendo las leyes nacionales e internacionales. Me hago una idea de su respuesta, contesta Luoyi. Los miembros transitorios del Consejo de Defensa Planetaria y todos los representantes permanentes me miraron con esa sonrisa del vallado colgando de la cara, y la presidencia declaró que la vista había terminado. ¡Malditos cabrones! Comprendo esa sensación. Perdí completamente el control. Salí corriendo de la sala y llegué gritando a la plaza exterior. Soy el vallado Frederick Tyler. Mi desvallador reveló mi estrategia. Tenía razón. Voy a usar la miríada de mosquitos para atacar la flota de la Tierra. Estoy en contra de la humanidad. Soy un demonio. Castigadme y matadme. Lo que más odio es la expresión de la gente al mirarme. En la plaza me rodeó una multitud. Sus ojos dejaban en evidencia las fantasías infantiles, la reverencia de la mediana edad y la preocupación de los ancianos.
Sus ojos declaraban: «Mirad, es un vallado. Está trabajando, pero él es el único que sabe lo que hace. ¿Veis lo bien que realiza su labor? ¿Finge tan bien? ¿Cómo sabrá el enemigo cuál es su estrategia real? Esa estrategia tan absolutamente maravillosa y genial que solo él conoce y que salvará al mundo. Vaya una mierda. Malditos idiotas». Luo Ji decidió al fin guardar silencio y se limitó a sonreír. Tyler le miró fijamente, y en su rostro pálido se fue agitando una débil sonrisa que acabó convertida en histérica. Me sonríe con la sonrisa del vallado. Un vallado le dedica esa sonrisa a otro vallado. Cree que estoy trabajando. Cree que estoy interpretando mi papel y que he salvado al mundo. ¿Cómo nos las hemos arreglado para acabar en una situación tan cómica? Se trata de un círculo vicioso, señor Tyler, del que jamás lograremos escapar, dijo Luo Ji con anhelo. La risa de Tyler se cortó de golpe. ¿Jamás lograremos escapar? No, doctor Luo. Hay una vía de escape. Sí que la hay y he venido a contársela. Tras esta conversación, Tyler sale a pasear junto al lago en casa de Luo Ji y se suicida. Y esta es la triste historia que marcaría el primer gran fracaso en el proyecto Vallado. Un dato interesante es que, en la versión china, la flota de Tyler tiene un arma llamada la esfera luminosa, que convierte todo aquello con lo que interacciona a un estado cuántico. El uso de esta esfera, supuestamente, haría que pudieran atacar a la flota trisolariana sin que estos advirtieran su presencia. Sin embargo, esto fue sustituido por la flota de naves kamikaze en la traducción al inglés y al español, ya que Cixin Liu era consciente de que todavía no se había traducido su libro llamado La Esfera Luminosa, que es una precuela en la cual Ding Yi es uno de los personajes principales. Así que bueno, seguimos con el plan del siguiente vallado, que se llama Bill Hines, y es un neurocientífico británico que experimenta con una tecnología llamada escáner total. Esta tecnología tomaba como punto de partida la tomografía informática y la resonancia magnética. Consistía en escanear simultáneamente todas las secciones del cerebro, lo que exigía una precisión a la escala de la estructura interna de las células cerebrales y neuronas. De esa forma, el número de escaneos simultáneos sería de varios millones, que luego un sistema informático sintetizaría para formar un modelo digital del cerebro. Se precisaba realizar el escaneo a una tasa de 24 imágenes por segundo para producir un modelo dinámico sintético que pudiese capturar toda la actividad cerebral a resolución neuronal, lo que haría posible observar con precisión el pensamiento, o incluso volver a ejecutar toda la actividad neuronal durante el pensamiento. Durante sus experimentos, Hines descubre que el cerebro tiene una estructura cuántica, y que mediante esa tecnología era posible alterar la mente de una persona de manera que se creería cualquier declaración que le hiciesen en ese momento, por muy ilógica que fuese. Y no solo se lo creería, sino que lo defendería de una forma casi fanática. Si comparamos el proceso por el cual una mente humana emite juicios, veremos que es muy similar al proceso de un ordenador. Primero hay una entrada de datos externos, y una vez dentro, se produce una serie de operaciones de cálculo, para finalmente llegar a un resultado o conclusión final. Por ejemplo, si estoy hablando con una persona, sus palabras van a entrar por mis oídos, y mi cerebro va a transformar esas ondas de sonido en algo que yo puedo entender, si es que está hablando en mi idioma. Una vez entiendo esta información, voy a hacer una serie de operaciones complejas para tratar de comprender qué pretende decirme esa persona con esas palabras, basándome en el contexto, en nuestra relación y en muchas cosas más. Y finalmente voy a llegar a una conclusión. Por ejemplo, esta persona me está intentando engañar, o quizás me está intentando ayudar, o quizás está enfadada conmigo por algo que he hecho. En resumen, Hines encontró la red neuronal que se encarga de llevar a cabo estas conclusiones complejas y, lo más importante, encontró la manera de actuar sobre ella. Así que, con esa tecnología, seríamos capaces de modificar las creencias de las personas. A este proceso se le llamó el precinto mental. Para confirmar esto, Bill se somete al proceso con la declaración «el agua es tóxica», y como resultado, comienza a creer que el agua es verdaderamente nociva para su cuerpo. Para revertir esto y recuperar la capacidad de beber agua sin sentir rechazo, el científico tiene que someterse a un programa de psicoterapia que dura 2 meses. Y diréis, ¿cómo se podría usar esta tecnología para luchar contra los trisolarianos? Pues para entender esto hay que comprender que, desde la amenaza de invasión trisolariana, muchos humanos tendían a dejarse llevar por una corriente de pensamiento llamada el derrotismo, que consistía en dejarse llevar por la idea de que no había nada que hacer y que todo lo que nos quedaba era esperar a ser aniquilados. Es decir, que la humanidad no tenía una sola oportunidad de sobrevivir y que estábamos acabados. Imaginaos que llega una flota de alienígenas y los militares que tienen que defender al planeta entero entran en un estado mental de derrotismo y deciden no luchar porque creen que no vale la pena. Pues Hines lo que pretendía era evitar esta situación inculcando el triunfalismo en los cerebros de la gente. Es decir, que les haría creer al 100% que la humanidad iba a ganar a los trisolarianos el día en el que se enfrentasen. A esa batalla se la conocía como la batalla del juicio final. Tras el precinto mental, ninguno de los militares pensaría que había una sola posibilidad de que la humanidad pudiese llegar a perder esa guerra.
y esto reforzaría la moral de las Fuerzas Armadas Espaciales y, teóricamente, nos daría una mayor posibilidad de éxito en el enfrentamiento. Sin embargo, a raíz del derrotismo, surgió la idea de que la solución a todo sería el escapismo. Es decir, la gente empezaba a pensar que, como luchar contra los trisolarianos supondría una derrota segura, la humanidad debería prepararse para huir de nuestro sistema solar. Por supuesto, el escapismo había sido prohibido por los gobiernos del mundo, ya que se había decidido universalmente que la humanidad no huiría y que se enfrentaría a esta crisis de frente. Así que la única solución que Heinz veía era inculcar el triunfalismo a la fuerza en las mentes de las personas. Esto obviamente plantea todo tipo de dilemas morales en torno al libre pensamiento. Y es por esto que cuando Heinz habla sobre su plan, muchos piden su disolución, ya que creían que el precinto mental era equivalente al control del pensamiento de las masas. Si ese proceso se acaba usando, vaya con los vallados, dijo la representante rusa mientras lanzaba las manos al techo. Tyler quería robarle la vida a la gente y usted quiere quitarles la mente. ¿Qué quieren lograr? Esas palabras provocaron un escándalo. El representante de Reino Unido habló. Hoy nos estamos limitando a proponer una moción, pero esperamos que los gobiernos de todos los países serán unánimes en la prohibición de esta tecnología. No importa lo que suceda al final, no hay nada más malvado que el control del pensamiento. Heinz dijo lo siguiente. ¿Por qué todos se alteran tanto cuando se menciona el control del pensamiento? Está por todas partes en la sociedad moderna, desde la publicidad a la cultura de Hollywood. Por usar una expresión china, se burlan de la gente por retroceder 100 pasos cuando ustedes mismos ya han retrocedido 50. El representante de Estados Unidos respondió: Dr. Heinz, usted no se ha limitado a retroceder 100 pasos. Ha llegado hasta el mismo límite de las tinieblas y amenaza con derribar los cimientos de la sociedad moderna. Tras esta conversación, se decidió que a nadie se le obligaría a usar el precinto mental, sino que sería completamente voluntario. Se propuso que el precinto mental se abriera como una instalación pública a la que podrían acceder los miembros de las fuerzas espaciales de manera voluntaria, y solo tendría una única opción de precinto mental, la creencia acérrima en la victoria de los humanos. Así, cualquiera que estuviera dispuesto a obtener verdadera fe a través del uso del precinto mental podría usar la instalación, y todo esto se llevaría a cabo bajo la supervisión más estricta y la persona tendría múltiples oportunidades de cambiar de opinión antes de tomar la decisión final. A este centro se lo conocería como el Centro para la Fe, y Heinz lo desarrolló junto con Keiko Yamasuki, que además de ser su compañera científica, era su esposa. Casi 50.000 personas de las Fuerzas Espaciales Internacionales se ofrecieron voluntarias para someterse al procedimiento. Y estas personas serían conocidas como los marcados. Más tarde, los personajes entrarían en hibernación y unos 10 años después, el Tribunal Internacional de Justicia declararía que el precinto mental era un crimen, una violación de la libertad de pensamiento. En consecuencia, el único dispositivo de precinto mental existente, el que estaba instalado en el Centro para la Fe, pasó a un almacén. Se declaró una prohibición internacional de fabricación y uso de estos equipos, una prohibición casi tan estricta como la de no proliferación nuclear. De hecho, el superordenador que hacía que funcionase el precinto mental era más difícil de conseguir que las armas nucleares. Y aquí es donde viene el giro. 170 años después, cuando los personajes despertaron de la hibernación, se llevó a cabo una reunión en la que la esposa de Heinz habló sin permiso. «Señor presidente, tengo algo que decir». El presidente dijo: «Doctora Yamasuki, usted no es un vallado. Se le ha permitido asistir debido a su posición especial, pero no tiene el derecho a hablar». Nadie parecía estar interesado en oírla. Se ponían en pie para salir. Para ellos, el proyecto Vallado no era más que una nota al pie histórica con la que debían molestarse en lidiar. Pero lo que añadió a continuación les hizo detenerse de inmediato. Se volvió hacia Heinz y dijo: «Vallado Bill Heinz, soy tu desvalladora». Y Keiko reveló entonces que no había solo un dispositivo de precinto mental, sino que había 5 en total, cada uno con su propio superordenador, y que aunque Heinz nunca se lo contó, ella descubrió gracias a los sofones que el científico le había entregado los otros 4 a los marcados. En aquel momento los marcados eran unos 3.000, pero ya habían creado una organización supranacional muy secreta en el seno de las organizaciones militares de cada país, y habrían usado el precinto mental como ceremonia de aceptación en el grupo, por lo que el sello mental habría persistido generación tras generación hasta el momento presente en el que se da la reunión. Sin embargo, declaró que, como al líder de los trisolarianos no le importa el triunfalismo acérrimo, decidió no hacer nada al respecto. Y pensaréis, bueno, tampoco es tan malo tener en la flota terrícola a algunas personas con una fe inquebrantable en la victoria humana. Y aquí viene el doble giro. Heinz, siempre me ocultaste tus pensamientos, incluso antes de convertirte en vallado. Temía que me despreciases, dijo con la cabeza todavía gacha. ¿En cuántas ocasiones nos miramos a los ojos, en silencio, en el bosquecillo de bambú, durante una agradable noche de Kioto? En tus ojos apreciaba la soledad del vallado y tus deseos de hablar.
¿En cuántas ocasiones estuviste a punto de revelarme la verdad? Ansiabas hundir la cabeza en mis brazos, emitir palabras entre las lágrimas y lograr así la liberación total. Pero te lo impedía el deber del vallado. Una de tus responsabilidades era el engaño, incluso si debías engañar a tu ser más querido. Así que solo podía mirar en tus ojos por si encontraba algún rastro de tus verdaderos pensamientos. No eres consciente de las muchas noches que pasé despierta a tu lado, mientras tú dormías profundamente, esperando que hablases en sueños. Todavía más veces te observé con atención, estudié todos tus movimientos y registré todas tus expresiones, incluyendo los años de tu primera hibernación. Recuerdo hasta el último detalle de tu cara, no por anhelos, sino por el deseo de conocer tus verdaderos pensamientos. Fallé incontables veces. Sabía que llevabas puesta una máscara, pero no lo que había debajo. Pasaron los años hasta que finalmente, cuando despertaste y recorriste conmigo la nube de red neuronal, miré en tus ojos y lo comprendí. Yo había madurado 8 años, mientras que tú seguías 8 años en el pasado. Así fue como quedaste expuesto. Desde ese momento tuve conocimiento de tu yo real, un derrotista hasta la médula y un escapista acérrimo. Antes y después de convertirte en vallado, tu único fin era lograr el éxodo de la humanidad. En comparación con los otros vallados, tu genio no radicaba en el engaño estratégico, sino en ocultar y disfrazar por completo tu forma de ver el mundo. Pero seguías sin saber cómo aspirabas a lograrlo por medio de tus investigaciones sobre el cerebro y el pensamiento. Estaba confundida, incluso desde el primer uso del precinto mental hasta el instante de pasar a hibernación. Pero justo en ese momento recordé los ojos de las personas que habían recibido el precinto mental. Tenían tus ojos. De pronto comprendí una de tus expresiones que hasta entonces me había resultado inaccesible. Y fue entonces cuando adiviné tu verdadera estrategia. Pero ya era demasiado tarde para divulgarlo. Resulta que el precinto mental era un equipo increíblemente complicado. Así que, aunque todo estaba estrictamente supervisado, incluso los detalles técnicos del precinto mental, todavía había brechas en esa supervisión. Así, el propio Hines, que era realmente un derrotista, había cambiado secretamente el código del dispositivo para que, en lugar de hacer que la gente fuera triunfalista, se convirtiera en escapista. Se aplicó ese precinto derrotista a sí mismo y, bajo la influencia de este, creó en secreto 4 dispositivos más y se los entregó a los marcados. Y estos construyeron por sí mismos una organización secreta de escapistas, con un fanatismo religioso basado en que la humanidad perdería la guerra y que, por tanto, debían destinar todos sus esfuerzos en escapar de la Tierra. Y aquí vienen spoilers del tercer libro. Así que, si no lo habéis leído, pasad directamente a este momento del vídeo. El spoiler es que, al final, Hines resultó tener razón. El escapismo sería, de hecho, la única esperanza para la humanidad, ya que, en medio de la guerra entre humanos y trisolarianos, un observador alienígena de una civilización hostil advertiría la presencia de nuestra civilización en el sistema solar. Y con el objetivo de eliminar la amenaza humana para su especie antes de que fuera demasiado tarde, lanzaría un ataque que afectaría a la Tierra de maneras catastróficas. Y continuamos con el plan del tercer vallado, Manuel Rey Díaz, un expresidente ficticio de Venezuela. Su plan principal era desarrollar bombas de hidrógeno muy potentes para utilizarlas en la batalla contra la flota trisolariana. Cuando se inicia la investigación para construir estas bombas, Díaz entra en hibernación y despierta en el año 20 de la era de la crisis, cuando la humanidad ha logrado desarrollar una bomba de hidrógeno estelar de las proporciones que él imaginaba. Entonces Díaz insiste en realizar una prueba en Mercurio. Así es como se describe en el libro. En Mercurio, la salida del Sol era un proceso lento de 10 horas, y una tenue luz acababa de aparecer en el horizonte. La cuenta atrás de la detonación llegó al final. Se extendieron ondulaciones anulares centradas en el punto de detonación, y durante un momento, la superficie de Mercurio pareció volverse tan blanda como el satén. A continuación, en el punto de la explosión, una montaña se elevó lentamente, como si fuese el lomo de un gigante que se despertase. Explotó por completo cuando el pico alcanzó unos 3.000 metros. Miles de millones de toneladas de lodo y rocas volaron en un espectáculo febril, como si fuese la furia del suelo contra el cielo. Y junto con la superficie que desaparecía, llegó la luz radiante de la bola de fuego, que iluminó la roca y la tierra que volaban por el cielo, provocando un grandioso espectáculo de fuegos artificiales en el firmamento negro de Mercurio. La esfera ardiente aguantó 5 minutos antes de apagarse, mientras las rocas volvían a caer al suelo, iluminadas por el resplandor nuclear. Los observadores percibieron, 10 horas después de la explosión, que Mercurio tenía ahora un anillo. Era el resultado de la gran cantidad de rocas que había alcanzado velocidad cósmica por efecto de la enorme explosión, rocas que habían acabado convertidas en innumerables satélites de distintos tamaños. Se distribuían uniformemente en órbita, convirtiendo a Mercurio en el primer planeta terrestre con un anillo. Era delgado y chispeaba bajo la dura luz del Sol. Parecía como si alguien hubiese atacado el planeta con un lápiz. Una parte de las rocas alcanzó la velocidad de escape y dejó a Mercurio atrás, convirtiéndose por derecho propio en satélites del Sol y formando en la órbita de Mercurio un cinturón de asteroides extremadamente disperso.
Tras la prueba, Díaz insiste en crear un pozo muy profundo en Mercurio usando estas mismas bombas. En esa especie de cueva pretendía acumular 1 millón de bombas estelares de hidrógeno, que servirían para atacar a la flota trisolariana. Sin embargo, cuando Díaz es confrontado por su desvallador, este revela que el plan de Díaz es en realidad diabólico, pues pretendía detonar las bombas en Mercurio, creando una fuerza motriz que frenaría la rotación del planeta. A esa velocidad, Mercurio no podría mantener su órbita y caería hacia el Sol. Cuando el planeta rompiese la zona convectiva, expulsaría al espacio grandes cantidades de materia estelar a gran velocidad y la rotación del Sol haría que estos restos adoptasen forma de espiral. Cuando el flujo en espiral se expandiese a partir del Sol, la densidad acabaría superando la órbita de Marte, momento en el cual se iniciaría una reacción en cadena que terminaría destruyendo el sistema solar entero, siendo Venus, la Tierra y Marte los primeros planetas en convertirse en 3 inmensos meteoritos que acabarían chocando contra el Sol. Así, el plan de Díaz consistía en robarles a los trisolarianos la única oportunidad de encontrar un planeta habitable. Es decir, su plan era la muerte para ambos bandos. Básicamente, si yo no puedo tener la Tierra, tú tampoco. Y esto es lo que dice su desvallador cuando lo descubre. Señor Rey Díaz, es usted un vallado con las aspiraciones de un dios. Me honra ser su desvallador. Después de descubrir sus verdaderas intenciones, el Consejo de Defensa Planetaria queda horrorizado y declara que Díaz es una amenaza contra la humanidad, queriendo acusarlo del crimen de extinción de la vida en la Tierra. Y mientras Díaz defiende su posición en la reunión, se dan cuenta de que lleva una muñequera que ha estado emitiendo una señal electromagnética. Lo primero que piensan todos es que está conectada con las bombas de Mercurio, pero en realidad la muñequera controla una bomba que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Díaz les dice que si esa señal se detiene o si el latido de su corazón se acelera, provocará su detonación. Y es gracias a esta amenaza que Díaz logra negociar un plan de salida para poder regresar a Caracas, donde pretende vivir el resto de su vida en paz. Sin embargo, cuando llega a su ciudad natal, esto es lo que ocurre. El cielo sobre Caracas estaba tan despejado como el de Nueva York. Rey Díaz descendió la escalerilla y olió la tan familiar atmósfera tropical. Se arrodilló y le dio un beso largo al suelo de su país. A continuación, protegido por un gran destacamento de policía militar, fue a la ciudad en un convoy de coches. Entraron en la capital tras media hora de sinuosas carreteras de montaña y se dirigieron al centro de la ciudad y a la Plaza Bolívar. Rey Díaz bajó del coche y se situó bajo la estatua de Simón Bolívar. Sobre él se alzaba a caballo el gran héroe vestido para la batalla que había derrotado a los españoles y había intentado crear en Sudamérica la República Unificada de Gran Colombia. Delante de Rey Díaz se encontraba una multitud frenética que se cocía bajo el sol. La multitud intentaba avanzar, pero se enfrentaba a la resistencia de la policía militar. Dispararon al aire, pero al final la oleada humana pasó por encima de la línea policial y corrió hacia el Bolívar vivo, que se encontraba al pie de la estatua. Rey Díaz levantó las manos y con lágrimas en los ojos gritó con voz cargada de emoción: ¡Ay, mi pueblo! La primera piedra que le lanzó su pueblo le dio en la mano izquierda, la segunda en el pecho, y la tercera le hirió en la frente, dejándolo casi inconsciente. Pronto se convirtió en una lluvia continua de piedras, hasta que, al final, prácticamente habían enterrado su cuerpo muerto. Fue una anciana la que lanzó la última piedra que golpeó al vallado Rey Díaz. Se había esforzado por cargar con el proyectil lo más cerca posible. A continuación, gritó en español: «¡Malvado! Nos habrías matado a todos. Mi nieto habría estado allí. Habrías matado a mi nieto». Luego, haciendo uso de todas sus fuerzas, lanzó la piedra contra el cráneo roto de Rey Díaz, expuesto bajo el montón de rocas. Y este es el trágico final del vallado más loco de todos. La esencia de la idea de Manuel Rey Díaz, por muy psicopática y retorcida que fuese, le sirvió a Luo Ji para llevar a cabo su plan maestro que conseguiría ahuyentar a la flota trisolariana, evitando así el enfrentamiento y salvando a la humanidad. Luo Ji era un astrónomo y sociólogo que conocemos al inicio del segundo libro, mientras conversa con Ye Wenye. Fue escogido como vallado cuando las autoridades se enteraron de que la OTT lo estaba intentando asesinar, y la razón es precisamente la conversación que tuvo con la científica en un cementerio. En la serie de Netflix vemos representada esta escena como una broma en la que ella le intenta transmitir un mensaje en clave. Os voy a dejar el link del vídeo que hice analizando esta broma, en el que explico qué está intentando insinuar Ye Wenye. En ese vídeo no revelo el plan que lleva a cabo Luo Ji durante el proyecto Vallado para no hacer tanto spoiler. En el libro, la científica, en lugar de hablar metafóricamente, utilizando una broma extraña, le sugiere a Luo Ji juntar las dos disciplinas a las que se dedica, la astronomía y la sociología. Al juntarlas, estaría creando un nuevo campo de estudio, la llamada sociología cósmica. Él al principio no lo comprende, ya que en el momento de la conversación, la humanidad desconocía la existencia de otra civilización extraterrestre. Mientras conversan, Ye Wenye le expone los axiomas de la sociología cósmica.
El primero dice que la necesidad primordial de toda civilización es su supervivencia. El segundo, que aunque las civilizaciones crecen y se expanden, la cantidad total de materia del universo siempre es la misma. Estas premisas parecen simples, pero una vez que se extrapolan, surge una imagen aterradora. Si el objetivo de la civilización es expandirse y hay recursos limitados en el universo, esto sugiere que las civilizaciones en expansión se verían obligadas a competir entre sí por esos recursos. De aquí surge el concepto del bosque oscuro. La teoría del bosque oscuro postula que hay numerosas civilizaciones extraterrestres en el universo, pero que todas ellas permanecen en silencio por miedo a ser atacadas, invadidas o aniquiladas. En este contexto, se supone que cualquier civilización avanzada consideraría a otras formas de vida inteligente como una amenaza. Así, cuando estas especies detectan una nueva civilización, su primera reacción es disparar, incluso aunque la civilización detectada no esté desarrollada tecnológicamente. Esto es porque es más fácil eliminar a una hormiga que ignorarla y dejar que se convierta en un titán capaz de invadirte. Como resultado, el cosmos no mostraría señales de vida inteligente extraterrestre, creando una especie de bosque oscuro, lleno de cazadores armados que acechan entre los árboles como fantasmas. En el libro se menciona que los trisolarianos consideraban que esto era un gran secreto para la humanidad y debido a lo que Ye Wenye le había sugerido años antes a Luo Ji, tenían miedo de que llegase a esa conclusión e intentaron asesinarlo. El plan de Luo Ji se revela al final del libro y resulta ser la única manera de evitar el enfrentamiento entre humanos y trisolarianos, y es que los amenaza con transmitir al espacio las coordenadas de la Tierra y Trisolaris, a sabiendas de que, si lo hacía, ambos planetas serían destruidos por una civilización superior como método preventivo para protegerse a sí mismos de ataques futuros. Luo Ji realizó una primera prueba para demostrar la teoría del bosque oscuro. Utilizó las capacidades de amplificación de ondas de radio del Sol para transmitir un mensaje al espacio. 3 imágenes simples y algunos datos adicionales para mostrar que fueron enviados por una fuente inteligente. Las 3 imágenes que envió representaban planetas en un sistema estelar llamado 187 J3X1, y a este acto le llamó la maldición. Decía que le había lanzado una maldición a la estrella, o más bien a los planetas que orbitaban aquella estrella. Este sistema estelar se encontraba aproximadamente a 50 años luz de distancia, por lo que para que desde la Tierra se pudiera ver cualquier cambio en la estrella, tendría que esperar al menos 50 años. Luo Ji entró entonces en hibernación y pidió que se lo despertara cuando se detectara un cambio en esa estrella. Sin embargo, durante el periodo en el que estuvo en hibernación, el proyecto Vallado cayó en el olvido y los fondos para mantener su criopreservación se agotaron 200 años después. Es interesante ver cómo ha cambiado el mundo cuando Luo Ji despierta y se encuentra con una sociedad transformada, con ciudades bajo tierra y tecnología propia de una nueva era. Muchas personas de esa época creían que el proyecto Vallado había sido un gran error por parte de los líderes políticos del pasado. Y esto hace que, después de despertar, Luo Ji sea considerado un ciudadano más, por lo que ya nadie protege su vida como lo hacían 200 años atrás. Sin embargo, pasados unos años y varios eventos importantes del libro, Luo Ji descubre que su maldición ha surtido efecto. La estrella cuyas coordenadas había enviado al espacio ya no brillaba en el cielo. Esto significaba que una civilización avanzada había encontrado el mensaje de Luo Ji y había interpretado que en ese sistema estelar había vida inteligente. Entonces había destruido la estrella y los 4 planetas que la orbitaban. Este hecho revelaba lo que los trisolarianos trataban de ocultar. El universo es un bosque oscuro, un lugar hostil en el que cualquier signo de vida inteligente será erradicado por una civilización paranoica. En este punto, la ubicación de la Tierra solo había sido compartida con los trisolarianos, por lo que el plan de Luo Ji, a partir de ese momento, consistió en amenazar a los trisolarianos con revelar las coordenadas de la Tierra y de Trisolaris si proseguían en su invasión. Esto lo hizo imitando la estrategia del botón que tenía Manuel Rey Díaz para detonar una bomba en Nueva York. Y cuando se dan cuenta de lo que quiere hacer, los trisolarianos detienen el ataque. Al periodo histórico que siguió a este evento se le llamó la era de la disuasión. Y científicos humanos y trisolarianos analizaron la personalidad de Luo Ji y determinaron que no estaba mintiendo, y que cumpliría su amenaza en una probabilidad de entre el 92 y el 98%, por lo que todo el mundo estaba con los ojos puestos en él. Luo Ji vuelve a aparecer en el tercer libro, en el momento en el que su muerte se acerca y debe pasarle el relevo del botón a otra persona. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para comprender mejor el libro El Bosque Oscuro si ya lo habéis leído, o para disfrutar de la historia en otro formato si es que no teníais intención de leerlo. Dejadme en comentarios qué es lo que hubieseis hecho vosotros si os hubiesen escogido como vallados. Yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que habría hecho. Os voy a dejar por aquí mi comentario favorito del vídeo anterior y como siempre os recuerdo que si queréis apoyarme podéis suscribiros a mi página de Patreon. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!